Mexicanos ya se enteraron de este video de la senadora Antares Vázquez, donde dice toda la verdad sobre la reforma de pensiones. Y bueno, amigos, es muy importante lo que dijo, ya que los medios tradicionales que están al servicio del prianismo, al servicio de los intereses, al servicio de una minoría, pues están haciendo una campaña para que el pueblo de México no le crea nada al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las pensiones, esta reforma que no quieren los prianistas y los machuchones no quieren que se apruebe. Y bueno, amigos, pues mejor vamos a escuchar a la senadora. ¿Quieres saber la verdad sobre la reforma en materia de pensiones que estamos por aprobar en el Senado de la República? Te platico que antes de 1995 había las pensiones. Tú sabes que todas las trabajadoras y trabajadores, ya sea afiliados al IMSS o afiliados al ISSSTE, recibían prácticamente el 100% del promedio de su salario de los últimos 5 años de trabajo. Al llegar a su edad de pensión, se les otorgaba el 100% de su salario. Por decir algo, si ganaron 10,000 pesos de promedio en ese tiempo, pues recibían una pensión de 10,000 pesos. Cuando Ernesto Zedillo legalizó la expropiación de los recursos de los trabajadores para crear las AFORES, que hicieron cuentas individuales, entonces los trabajadores que se incorporaron a partir de 1997 al trabajo, perdieron esa posibilidad del Fondo Solidario, que el Fondo Solidario venía del gobierno, es decir, el gobierno fondeaba las pensiones de las trabajadoras y trabajadores. Se perdió y entonces dejó de ser un asunto solidario del gobierno para convertirse en un asunto de que tú juntaras suficiente dinero para tu pensión en tu ahorro para el retiro. Entonces, las personas que tenían un promedio de salario de sus últimos 5 años de 10,000 pesos, acababan teniendo una pensión de 2,700 pesos. Ahora sí que dicen por ahí la generación de los 3,000 pesitos de pensión, que no te alcanza para nada y es muy injusto. Después, Felipe Calderón legalizó eso mismo para los trabajadores y trabajadoras del ISSSTE. Entonces, una maestra o un maestro que ganaba 10,000 pesos les iba un poco mejor, pero solamente iba a tener una pensión de 6,000 pesos, lo cual también es injusto. Ahora, con el presidente López Obrador, hemos ido haciendo reformas que han sido muy importantes. La primera fue que él pactó con los empresarios mexicanos que aumentaran ellos la aportación patronal para el fondo de pensiones. Y esto permitió mejorar la pensión de los trabajadores. Pero no solo eso, nosotros hicimos una reforma también para bajar las comisiones de las AFORES, porque sí te acuerdas, ¿no?, que ha habido años en que los trabajadores y trabajadoras hemos perdido dinero de nuestras AFORES, primero, porque los intereses han sido muy bajos, y segundo, porque las comisiones que los bancos y las AFORES nos cobran son carísimas, o eran carísimas, eran las más caras del mundo. Hicimos una reforma para que las comisiones de las AFORES bajaran al promedio que hay en el mundo, y esto permite que ahora los trabajadores y trabajadoras que ganaban 10,000 pesos se puedan retirar con 6,000, pero sigue habiendo una brecha. Entonces, la reforma que queremos aprobar en estos días, es falso eso de que nos vamos a quedar con las AFORES de los trabajadores, de todos. No. Se está haciendo un fondo de pensiones para el bienestar. En este fondo de pensiones para el bienestar se van a incorporar recursos que el gobierno de México va a destinar para las pensiones de los trabajadores. Es un fondo solidario, como el que había antes de la reforma de Zedillo y de la de Calderón. Es decir, que el gobierno aporta. ¿De dónde va a salir ese dinero? Ahora que se extinguió la financiera rural, sobraron 8,000 millones de pesos. Esos 8,000 millones van para allá. Hay un fideicomiso de la Corte que está pendiente todavía, de la Suprema Corte de Justicia, que se debe abonar allí. Otra, las utilidades de Mexicana de Aviación, del Tren Maya, del Aeropuerto Felipe Ángeles y demás empresas paraestatales creadas en este gobierno, también se van a ir para allá. Las cuestiones que se incautan del crimen organizado y demás a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, también se va a sumar, y hay otras fuentes que van a ir.
Pero hay una fuente que es muy importante. Fíjate, hay algunas cuentas de Afore que están inactivas. ¿Qué significa que están inactivas? Que son de trabajadores y trabajadoras de más de 70 años que nunca han reclamado su dinero de la Afore. ¿En qué caso se da esto? Bueno, son algunas que nada más son el 5% de las cuentas que están en las Afores. Estas son personas que ya fallecieron, que sus familiares también fallecieron y nadie reclamó esos recursos. Personas que ya no están trabajando, es decir, no siguen ingresando dinero y que no saben que tienen una cuenta de Afore. Son esas las cuentas que pasarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y además está salvaguardado el derecho de los trabajadores cuando se enteren que tienen ese dinero, está salvaguardado su derecho para recuperar el dinero al 100%. ¿Qué es lo que va a pasar con esas cuentas? Ahorita, en este momento, las tienen las Afores, no las tienen los trabajadores, y no es en beneficio de los trabajadores. Las Afores siguen cobrando comisiones sobre esas cuentas y las tienen, y si el trabajador falleció, adivina quién le queda la cuenta. A la Afore, no a su familia, ni al gobierno, ni al Fondo Solidario, sino a la Afore que está en los bancos. ¿Quién se está enriqueciendo eso? Los bancos, no el gobierno de México. Entonces, esas son las que pasarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que no va a administrar el gobierno, dicho sea de paso, sino el Banco de México. El Banco de México, que es una autoridad pues que se encarga de regular todo el mercado financiero mexicano, y que ellos van a administrar este fondo. Es una entidad autónoma del gobierno y ellos serán los que establecerán eso. En la ley que queremos aprobar, en la modificación a la ley, se establece que además el Infonavit, el IMSS, el ISSSTE tendrán que hacer una promoción desde un año antes de que la persona cumpla 70 años, de tratar de localizarlo por todos los medios para que vaya a cobrar ese dinero que está en su Afore antes de que pase al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Pero aun cuando pase al Fondo de Pensiones para el Bienestar, la persona conserva en todo momento el derecho de reclamar su dinero. Entonces es falso todo esto que están diciendo, que Morena te va a expropiar tus cuentas y que el presidente López Obrador se quiere robar tu Afore. No es cierto. Tu Afore nadie te la puede quitar. Si nadie reclama ese dinero que nadie reclama, entonces pasaría para ser solidarios con los demás trabajadores que se van a seguir jubilando en los próximos años. Entonces, que no te engañe la derecha perversa que está moralmente derrotada, que no te engañen con sus cuentos chinos. Es muy importante que tú estés bien informado y tus derechos siempre estarán a salvo. Esto es en beneficio de todas y todos los trabajadores que tienen una cuenta para pensionarse en algún momento. Así es, amigos de Conexión en Redes, ¿qué opinan de toda esta información que dio la senadora Antares Vázquez sobre la reforma de pensiones? Dejen su comentario, que es muy importante, y como siempre, amigos de Conexión en Redes, ustedes tienen la última palabra. Así es, mis estimados amigos, dejen su comentario y nos vemos en la próxima.